Llevamos años viendo cómo a Renfe se le atraganta su operatividad en Francia con retrasos, complicaciones o incluso líos políticos. Y estos días ha saltado la noticia de que la operadora pública española estaría estudiando abandonar todas sus operaciones en el país vecino. Las continuas trabas que está poniendo la compañía pública francesa SNCF para homologar los trenes de alta velocidad de Renfe que deberían llegar hasta París y que hace poco contamos en otro vídeo podría retrasarse hasta nada menos que el 2029, podría haber provocado la decisión de llegar a retirarse de las rutas francesas y centrar así sus esfuerzos en España. Todo hace pensar que hablaríamos de un cúmulo de circunstancias, donde la extrema dificultad para llegar a la ruta estrella, la Lyon-París, que se ha visto retrasada varias veces y ahora todo apunta a que iría para otros 3 o 4 años más, sería solo la gota que habría colmado el vaso. Sin embargo, el otro detonante podría estar en que los números, más allá de los Pirineos, no cuadren. Todo además en un momento delicado, con la flota de alta velocidad muy justa para operar en las diferentes rutas españolas, por lo que tanto el personal como los trenes que regresarían a España serían muy bienvenidos. Los trenes AVE de Renfe en Francia operan actualmente en dos rutas que conectan Lyon con Barcelona y Marsella con Madrid, y en breve parece que a partir de abril tiene previsto comenzar las operaciones en la ruta Barcelona-Toulouse, insuficientes para los planes de una empresa que ha visto en la internacionalización uno de sus pilares clave para lograr beneficios en el medio y largo plazo, objetivo muy marcado en los dos anteriores presidentes y que ahora, tras el reciente cambio, podría no ser tan prioritario. De ahí esa sorprendente idea que ahora ha surgido de replegarse y abandonar las rutas en Francia. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Ouigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Llegar a París siempre se ha visto como una gran oportunidad para Renfe, incluso más allá, y operar en el futuro rutas que pasasen por suelo francés, pero que arrancaran o culminaran en otros países, sobre todo centroeuropeos. Cosa imposible sin los complejos permisos y trámites que se está encontrando en las autoridades galas, tan difíciles de obtener que ha llevado a no pocos enfrentamientos incluso en Bruselas contra esas normativas y trámites que parecen obstaculizar la entrada de empresas de fuera de Francia. Primero con problemas en los S100, a pesar de ser de un fabricante francés como Alstom, y ahora especialmente con la homologación del S106 o Abril Letalgo, que parece estar siendo sumamente complicado. De ahí el reciente anuncio de que llegar a París podría requerir de otros 4 años más a lo previsto, un plazo sorprendente y que podría haber llevado a barajar una decisión tan drástica como la de abandonar las vías galas. Sin embargo, el punto clave podría estar en los números de fuera de España, donde la llegada a más mercados parecía clave para obtener beneficios, especialmente con los últimos dos presidentes de la compañía, pero a lo que muchos actores se han opuesto, y que podría haber llevado a relajar algunos detalles en un mercado español cada vez más tensionado con la llegada de la competencia. Todo indica que el servicio que actualmente presta la compañía en las vías de alta velocidad francesas es deficitario y estaba pensado ante todo para ser reforzado con la llegada a París, que ahora va para mucho más largo de lo esperado, aunque esto no parece significar que vaya a ocurrir con otras rutas de fuera, especialmente, como es obvio, con las que dan buenos números. Tenemos que recalcar que esa idea de dejar los servicios en Francia solo se ha deslizado como una posibilidad que se está barajando, lo cual hace pensar que también podría ser una medida de presión a Bruselas para que tome cartas en el asunto y obligue a las autoridades del país vecino a rebajar sus exigencias y abrirse plena y decididamente a la competencia, sin palos en la rueda y adoptando medidas como que la gestión de viajeros y de la infraestructura se separen en dos empresas distintas, como ocurre en España, dejando atrás esa sensación actual de conflicto de intereses.
Sin embargo, no todo sería malo en caso de confirmarse la decisión de abandonar Francia, ya que los trenes que actualmente prestan estos servicios podrían regresar a las vías españolas y reforzar algunos servicios, incluyendo los S106 ahora en pruebas y que ayudarían a sumar plazas a no pocas líneas, muy tensionadas en oferta e incluso sin tener competencia como las gallegas o la asturiana. Además, permitiría ofrecer más resistencia en aquellas rutas donde la competencia de Wigo Aéreo ha desplomado los números de Renfe, en algunos casos a la mitad de lo que se venía viendo antes de esa irrupción. Estaremos pendientes ante posibles novedades y lo contaremos. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.